Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todas y a todos a esta conversación, a este conversatorio que hemos decidido llamar El fin del paradigma humanitario, conversatorio para el cual convocamos a Silvana Rabinovich de la UNAM y a Rodrigo Carmi Bolton de la Universidad de Chile. El motivo, de alguna forma, de este conversatorio tiene ya varios años, varios siglos. Para ubicarnos, podríamos decir que en la Segunda Guerra Mundial se marcó una transformación del escenario de las contiendas regladas entre ejércitos europeos. A partir de allí, las víctimas civiles comenzaron a exceder largamente a las bajas militares y el genocidio de los judíos europeos es leído en Europa, en el norte global, como una rasgadura del tejido civilizatorio de la modernidad occidental. Sin embargo, no se trata ni del primer genocidio en ese siglo en suelo europeo, y debemos recordar también que las leyes de la guerra, si cabe semejante oxímoron, no se aplicaban a los territorios considerados coloniales. Luego de la segunda posguerra, la conformación de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos institutos parecían orientados a proteger a todos aquellos que, según Hannah Arendt, deberían ser por antonomasia los destinatarios naturales de esas figuras jurídico-políticas, los parias, los apátridas, aquellos que aspiran al derecho a tener derechos. Luego de la caída del muro de Berlín, las democracias liberales del norte global intentaron articular, bajo el paradigma humanitario, los remedos, los parches de las fallas estructurales del sistema jurídico internacional. Los bombardeos humanitarios fueron el epítome de la poca afinidad electiva entre las figuras de la soberanía que se proponen proteger toda vida humana, al tiempo que diseminan la muerte. En estos últimos años hemos asistido al abandono de los eufemismos humanitarios y al colapso de toda protección biopolítica de los civiles inocentes. El espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es hoy invocado para perseguir a quienes denuncian los genocidios y a quienes señalan la fragmentación de los estados soberanos fuera del norte global para facilitar la rapiña, el extractivismo y la limpieza étnica. Para reflexionar, digamos, sobre todas estas cuestiones, hemos convocado, insisto, a Silvana Rabinovich y a Rodrigo Carmi Bolton. Silvana Rabinovich es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, tutora en el posgrado de Filosofía. Sus últimos libros publicados son Trazos para una teología política descolonial, aparecido bajo el sello de UNAM en el 2021, también traducido al inglés este año como Notes for the Colonial Political Theology, bajo el sello Routledge. Otro libro de Silvana, La Biblia del Dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel, publicado por Casagrande y Heredad, que tiene una versión inglesa de 2022, Biblical Figures in Israel's Colonial Political Theology, bajo el sello Palgrave Macmillan, y ha sido también editora de Retornos del Discurso del Indio para Mahmoud Darwish, publicado por UNAM y Apophis en 2017. Rodrigo Carmi Bolton es filósofo, escritor y académico de la Universidad de Chile. Sus últimos libros publicados son Averroes, Gusto, Risa y Política, editado por AA en Santiago de Chile este año. También ha coeditado con Paulo Strachevsky y Farideh Zenan, Palestina, Anatomía de un genocidio, apareció bajo el sello LOM, también de este año, y también publicado en Santiago de Chile. Y por último, ha editado Palestina sitiada, ensayo sobre el devenir Nakba del mundo, también bajo el sello LOM, apareció en Santiago de Chile este año. Les doy la bienvenida entonces a Silvana y a Rodrigo, y le doy la palabra en primer lugar a Rodrigo. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Primero quiero decir que estoy muy contento de estar acá. Siempre estoy muy contento de compartir una conversación con Silvana y con Fede. Y no sé si comienzo con la pregunta temática que tú planteabas, ¿no? Y se me ocurren algunas cosas que de alguna manera esbozabas tú en la presentación.
y que por supuesto tiene que ver con esa feroz crítica que plantea Hannah Arendt, ¿no? En ese texto increíble, ¿no? Del capítulo 9 de Imperialismo, el segundo tomo de los orígenes del totalitarismo, y donde ella plantea una cuestión muy decisiva y al mismo tiempo pone de relieve algunos elementos clave para entender la Nakba que ella misma está contemplando en ese momento, ¿no? La primera cuestión es que los estados-nación, desde el punto de vista arendtiano, tienen un problema estructural, y ese problema estructural es que está basado en el concepto de nación y no en la instancia de la ley, ¿no? No es una instancia de la ley simplemente que podría acoger a distintas nacionalidades, distintas etnias, distintas culturas, lenguas, y por tanto plantearse como una suerte de Estado cosmopolita, sino un Estado, digamos, reducido al marco imaginario de la nación, por decirlo de alguna manera. Y eso provoca inmediatamente un mecanismo de exclusión, ¿no? O de desnacionalización, como ella lo denomina, que pone de relieve justamente a algunas figuras que para ella van a resultar paradigmáticas y que siguen siendo tremendamente paradigmáticas en nuestro tiempo, como son los apátridas y los refugiados, dentro de lo cual precisamente ella menciona, ¿no? La reciente fundación del Estado de Israel, ¿no? Y de cómo justamente se habría solucionado la cuestión judía, es decir, la cuestión judía se habría solucionado enmarcándose nuevamente en el abarataje de la nación y por lo tanto, ¿no? Produciendo un nuevo grupo de refugiados, que en este caso evidentemente son los palestinos y que nos tienen de alguna manera, digamos, tiene a la historia pendiente hasta el día de hoy, ¿no? Esa un poco la cuestión. Y en ese contexto, ¿no? Ella marca una cuestión que ya había marcado Marx en la cuestión judía, precisamente a la hora de poner de relieve, ¿no? La insuficiencia del derecho natural que reivindica la Revolución Francesa cuando defiende los derechos del hombre, ¿no? Los derechos del hombre como una pieza del derecho natural. Entonces Marx decía, bueno, esos derechos del hombre que son totalmente abstractos, en realidad solo pueden tener efectividad, solo pueden realizarse, ¿no? Al interior del campo de las luchas, ¿no? Y Hannah Arendt, curiosamente, seguramente a pesar de ella, ¿no? Coincide con ese argumento de Marx, digamos, en el sentido de que los derechos del hombre, ¿no? Son un aparataje que en su estructura antropológica, ¿no? En realidad no es otra cosa que el rostro del refugiado que carece precisamente de cualquier tipo de comunidad política, que está excluido precisamente de cualquier eh, lazo, y que la cuestión decisiva que se pone en juego acá, ¿no? Para ella, ¿no? Es que en el fondo el problema no es que los refugiados no tengan derecho o que el derecho, ¿no? Digamos, el problema no es que prescindamos del derecho, digamos, sino que se prescinde del derecho porque no hay comunidad, porque se ha excluido de la comunidad, ¿no? Porque hay una comunidad que ha excluido a otros, en el fondo. Y por lo tanto, claro, ahí se juega una cuestión que es bien importante en Arendt, y me parece en la tradición secreta desde la que ella también piensa, ¿no? Donde está Marx de alguna manera, ¿no? Que es justamente la idea de que el derecho responde, ¿no? A un mundo en común, básicamente. No es un derecho abstracto, sino que responde a un mundo en común, y el problema, en este caso de los derechos del hombre, que hoy día se desplazan hacia el ámbito de la humanidad y se llaman derechos humanos, es que precisamente expresan al hombre abstracto, como diría Marx, al hombre separado, ¿no? Y por lo tanto, desde esa lectura hay un problema estructural, no es simplemente un problema de que las grandes potencias establecen su veto, digamos, en las resoluciones de Naciones Unidas, que también eso ocurre, pero es una cuestión fenoménica que responde a este marco estructural en el que se juega precisamente esta dimensión del derecho del hombre o de los derechos humanos, ¿no?
desplazando hombre por humanos, pero donde la noción de derechos humanos sigue siendo de alguna manera abstracta porque sigue de alguna manera perteneciendo, ¿no? O expresando la idea de que existe un ser humano, entre comillas, ¿no? Aislado, deshistorizado, en último término, ¿no? Que no tiene consigo algo así como un mundo en común, ¿no? Y me parece que justamente lo que está en juego en Palestina es la devastación del mundo en común, ¿no? Producto de la colonización sionista, ¿no? Y por lo tanto, la sintomática repetición del hecho de que los derechos humanos en ese contexto no pueden funcionar, efectivamente. No es que nos asombremos de que no funcionan, sino que precisamente porque esos derechos humanos ya conciernen a una antropología abstracta en la que está de alguna manera escindida, ¿no? Esa humanidad, ese mundo en común, ¿no? Es que esos derechos humanos no pueden entonces funcionar. Entonces ahí habría una pregunta espinosista que sería muy linda de plantear, ¿no? De cuánto puede un derecho, ¿no? ¿Cuánto puede un derecho, ¿no? Y es interesante porque creo que esa noción de potencia es precisamente lo que excede al derecho y es precisamente sobre lo cual se anuda la historia de devastación en torno a la cuestión palestina, ¿no? Entonces, para volver al encabezado que planteaba Fede, ¿no? En un principio sobre la cuestión humanitaria, eh, claro, el título es el fin del paradigma humanitario. Yo diría que el problema precisamente es que el paradigma humanitario siempre fue estructuralmente cómplice de aquello contra lo cual el propio paradigma humanitario luchaba, ¿ya? De la misma manera que el derecho humano, no obstante, la lectura liberal tiende a oponerlo, ¿no? A la soberanía de los estados, en rigor es también un complemento sobre el cual se anuda la figura del imperio, ¿no? Entonces, yo creo que para comenzar a trabajar la cuestión y para no asombrarnos tanto de cómo diablos el derecho internacional y particularmente los derechos humanos, ¿no? Que son la cuestión más fundamental del derecho internacional, en rigor no funciona en el contexto palestino, ¿ya? Eh, Creo que es necesario problematizar justamente lo que Arendt ya había abierto, ¿no? Como un conjunto de problemas, ¿no? Que son estructurales, insisto, tienen un problema antropológico de fondo, ¿no? Que concierne justamente a esta noción de lo humano in abstracto respecto de su historia y su mundo en común. Y solamente terminaría diciendo, eh, en esta última coyuntura de el genocidio en Gaza, yo creo que se ha puesto muy bien de relieve cuál es la construcción de sujeto que ha tenido el imaginario imperial sobre los palestinos, ¿no? Y esa construcción de sujeto es un doble que en realidad se complementa en dos caras de una misma maquinaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por un lado, ¿no? El sujeto palestino solo puede ser, entre comillas, político si se lo califica como terrorista, ¿no? Y eso es tradicional en la lucha palestina. O sea, cuando estaba la OLP también se les calificaba a los palestinos de terroristas. No era necesario que fueran islámicos, musulmanes, para que fueran terroristas, ¿ya? Y la segunda cuestión es que si no actúan políticamente y están completamente devastados por la colonización, entonces son objetos de ayuda humanitaria, ¿sí? Eh, pero al ser objetos de ayuda humanitaria, ¿cierto? Simplemente eso es mantener el problema dentro del espacio de devastación en el que está, ¿no? Y por eso me parece que la lectura arendtiana puede abrir
discusión interesante precisamente sobre digamos, el modo en que la cuestión humanitaria, por un lado, es decir, esa construcción de sujetos, ¿no?, que está de fondo en la concepción antropológica de los derechos humanos, ¿no?, resulta estructuralmente problemática. Y digo, quiero decir, vamos, es posible apropiarse de la noción de derechos humanos y darle otras vueltas, ¿no? Pero me refiero a la concepción más institucional, más oficial de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que es necesario comenzar a sacarse lo que Kant llamaba los sueños dogmáticos, ¿no? De pensar de que, en último término, los derechos humanos no funcionan y qué terrible que no funcionen y por qué no funcionan, qué terrible, ¿no? Pero más bien entender que también son parte de esa maquinaria, ¿no?, neocolonial, que funciona no en su aspecto bélico, pero sí en su aspecto jurídico, y que precisamente por esa razón es heredero no solo de la Revolución Francesa, sino del Imperio Hispano y de la construcción que hicieron los teólogos hispanos, ¿cierto?, a la hora de concebir, ¿no?, a los llamados indios, ¿cierto?, bajo el estatuto de la persona, ¿no? Yo creo que aquí hay una discusión muy de fondo que dar, ¿no? Y yo creo que lo bueno de Palestina es que siempre nos da materiales para pensar, ¿no? Y solo se puede pensar en eso, solo se puede pensar en la catástrofe, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Le damos ahora la palabra a Silvana y después dialogamos, si les parece. Bueno, muchas gracias por invitarme a pensar con ustedes. A mí siempre me da gusto también, igual que Rodrigo, este encuentro y aprendo muchísimo. Yo pensé en algo un poco más general, o sea, tiene que ver con esta política de el muro con mayúsculas, ¿no? Que toca algo que dijiste al principio, Fede, sobre estas víctimas del extractivismo, del mega extractivismo, ¿no?, que son las excluidas de este sistema, y un sistema que es un sistema sacrificial, de una economía sacrificial, que responde a un modelo colonial, también neocolonial, ¿sí?, pero hay una combinación del colonialismo clásico con el neocolonialismo, y que, bueno, pone en crisis toda la buena intención o sea, hoy es 12 de diciembre, aquí es el Día de la Guadalupe, pero hace 2 días fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y llama la atención, nosotros tuvimos que salir como académicos y académicas aquí al hemiciclo Juárez para recordarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que los palestinos también son humanos, ¿no? Que es la cosa que siempre se olvida y que son, digamos, merecen pertenecer a estos... la palabra humanitario tiene esta cosa del que recibe, ¿no?, lo humano, ¿no? Y esta característica de humano tendría que ser también, tendrían que ser destinatarios de esta característica, pero como dice Rodrigo muy bien, digamos, les quedan estas dos opciones, ¿no? O son terroristas, es decir, no merecen el calificativo de humano y por eso sus vidas no merecen ser vividas, ¿no? Es más, es como un beneficio a la humanidad excluirlos de la vida, o son objeto de ayuda humanitaria, ¿no? El tema es que a mí desechar el término humano me parece, yo no haría lo que hizo rápidamente Heidegger, ¿no?, de desechar lo humano, pero cómo rescatarlo de las garras de este aparato en el que está atrapado, ¿no? Entonces, primero, creo que sí, digamos, la historia de esto es colonial y no solamente del colonialismo del siglo XIX y XX, sino más atrás, ¿no? Nos vamos con Dussel al siglo XVI, fácil,
Y ahí sí, esta figura del indio que en la conferencia, en la controversia de Valladolid se había que dirimir si era un humano, ¿no? Y bueno, esa duda, o no duda, esa sentencia sigue presente sobre los mal llamados indios, ¿no? Porque el nombre indio viene de un error, ¿no? Y sobre este hermano del indio, que es el palestino, al que Mahmoud Darwish le dedica ese poema tan maravilloso, que es un gran acto de traducción, ¿no? Un enorme acto de utopía de la traducción, donde va mostrando cómo el colonialismo, ¿sí?, se recicla, se moderniza y todo, pero esa visión del otro, que no es la visión del vencido, porque es la visión del resistente, del que, a pesar de todas las formas de aniquilación que le aplican, va a seguir persistiendo en la vida, ¿no? Y eso es pinociano también, yo diría. Entonces hay algo profundamente humano que se deja de lado, se desperdicia, ¿no? Serían unos grandes maestros para una sociedad que va sobre el abismo ya y el suicidio colectivo, ¿no? Con toda esta economía bélica y además de depredación, están aquellos que resisten, y que sea David Copenhague desde la Amazonía o quien sea, están advirtiendo que nos salvamos todos juntos o todo revienta para todos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, el paradigma humanitario, como decís, sí, porque es un uso eufemístico, absolutamente eufemístico, paternalista, orientalista, o sea, tiene todos los componentes del racismo. Es decir, es casi un pedido de disculpa, ¿no? Como dicen acá en México, mejor pedir perdón que pedir permiso. Bueno, algo así se manejan de esa manera los derechos humanos, es decir, vamos a pedirles perdón, entonces los reconocemos como humanos, pero nosotros necesitamos quitarles el suelo debajo de sus pies, disculpen, ¿no? Es para el bien de todos, ¿no? Entonces, eso es algo que queda al descubierto en este momento de crisis, ¿no? Me parece también que los derechos humanos, así en abstracto, como decía Rodrigo, se redujeron al derecho de la propiedad, y de la propiedad del individuo, ¿no? Y no de la propiedad comunitaria, de esta idea de la que saben todas las culturas, inclusive la Biblia hebrea, ¿sí? Y de que la tierra no nos pertenece, ¿sí? Sino que nosotros pertenecemos a la tierra. En todo caso, la Biblia dice que le pertenece a Dios, pero como Dios no es una persona, ahora el ejército de Israel logró hacer de Dios un empleado de alto rango, pero, digamos, no el supremo, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos en esta teología política criminal que están ejerciendo. Me parece que es importantísimo que en la universidad se discuta el tema este del paradigma humanitario, de la crisis, digamos, de que ya hace aguas por todos lados un viejo eufemismo, no es algo que nació bien y se pervirtió. O sea, ya nace como un pedir perdón, ¿no? Que no quiso pedir permiso, porque si hubiera pedido permiso, se hubiera evitado el colonialismo, se hubieran evitado todas las muertes y todas estas, toda esta economía basada en el sacrificio del otro, en una economía de muerte, ¿no? Todo gira en torno a una industria que mata y que necesita matar para afirmar su propia vida, y como yo voy a traer a Günther Anders, al primer marido de Hannah Arendt, ¿sí? Con esta idea del tiempo del fin, ¿sí? Distinta al fin de los tiempos, el fin de los tiempos religiosos en el que el creyente dice, bueno, vendrá un tiempo mejor, después de la catástrofe va a venir algo bueno porque hay un Dios, pero en el tiempo del fin ya sabemos que no va a haber Dios. Entonces somos como unos apocalípticos invertidos, en el sentido que anunciamos el apocalipsis, pero lo que tratamos es de evitarlo, de atrasarlo todo el tiempo, ¿no? A mí me parece de una actualidad enorme las advertencias de Günther Anders, ¿no? En las tesis de la era atómica, en su correspondencia con el piloto de Hiroshima,
hay algo que él vio claramente, y lo vio en su momento, empezó a verlo en los años 50, después de la Segunda Guerra Europea, porque no fue mundial, ¿no? Pero me parece que en este momento, ya con todo el desarrollo tecnológico, ha llegado a niveles, si él ya nombró lo supraliminal en su momento, en este momento, digamos, ha crecido exponencialmente con la inteligencia artificial. Hoy leía, por ejemplo, porque aquí en México se está disputando mucho esto de si al boicot académico o no, y sabemos que es una cosa compleja el boicot académico, ¿no? Porque por un lado tiene toda la razón del mundo, porque uno dice, bueno, duele a las universidades que se las excluya, ¿no? Aquellos que son los grandes excluyentes que sean excluidos, ¿no? Para ver si se para este momento de genocidio que estamos viviendo, de devastación, como decía Rodrigo. Sabemos que es complejo porque desde el mismo gobierno de Israel hay una intención también de que los poquitos brotes de crítica que hay en las universidades sean acallados y se los recorte de todo esto. Pero le ponen todo al trabajo en función de la industria bélica, que es el motor de toda esta... yo me resisto a llamarlo economía, porque la economía tiene algo del hogar, no sé, esto es algo que apunta a la muerte, no a la vida. Y a un suicidio también, no es solamente la muerte de los otros, es absolutamente suicida. Entonces, por ejemplo, hoy leía sobre la participación de la Universidad de Tel Aviv en este desarrollo de los perros robots, ¿no? Que asesinan. La Universidad de Tel Aviv aparece muchísimo, pero no es la única, ¿no? Aparece también en los desarrollos de la inteligencia artificial, ¿no? Tanto de Lavender como como lo de el gospel, ¿no? El evangelio. También hay un profesor de filosofía, no sé si lo han escuchado, un consultor internacional que aparece en la película El Laboratorio, de Jotan Feldman, que él, bueno, usa paradigmas matemáticos modelos matemáticos para la guerra, ¿no? Y está el famosísimo levinasiano Asa Kasher, que es el que escribió el código de ética del ejército de Israel, ¿sí? Para decir que es el más moral del mundo, en el que hay un capítulo sobre la pureza de las armas con R, no de las almas, ¿no? Pureza de las armas, ¿sí? Y sobre la cuestión de la humanidad, pero en la cuestión de la humanidad justo no aparecen los palestinos, ¿no? Habla siempre de la humanidad de los israelíes. Entonces, sí, las humanidades, lamentablemente, también están al servicio de la muerte. Entonces sí, hay una crisis muy profunda del paradigma humanitario y a lo mejor tenemos que no lamentarnos, como decía también recién Rodrigo, sino decir, bueno, ya, se terminó este eufemismo, vamos entonces por algo que realmente sí hable de la vida y que sí rescate, pare esto y rescate lo poco de humanidad que adorna la tierra, como escribe Levinas, ¿no? Y para, como dice él, ese aflojamiento sin cobardía de la virilidad, que es lo que tanto daño está haciendo, ¿no? Esa muestra de fuerza, esa vergüenza de la vulnerabilidad que hay, como si no fuera lo más humano. Y yo creo que acá me quedo, no sé si puedo decir algo más. Bueno, muchas gracias, Silvana, muchas gracias a ambos. Bueno, yo me quedé con varias cosas así de tintero, se me ocurre. Las primeras que se me vienen a la mente, retomando un poco los planteos de los dos, los recorridos que han hecho los dos. Rodrigo decía que, bueno, si la NACBA es la devastación de un mundo en común, eso de alguna forma podemos pensarlo con esta afirmación que hacía Silvana de que se trata de un sistema sacrificial. Y me parece que el título un poco apunta a alguna especie de transformación o de cambio o de evolución, en el peor de los sentidos del término, porque no, del término humanitario, ¿no? Porque como bien han hecho,
para pensar el fin de algún paradigma hay que pensar en el origen, ¿no? Y en sus cuestiones estructurales, que eso han planteado. Y bueno, la lógica sacrificial, en términos, digamos, de teoría política, de la conformación de la comunidad política, sabemos, implica la conformación de la comunidad en torno a una exclusión, ¿no? La famosa inclusión exclusiva. Sin embargo, cuando yo pensaba en el título, el fin del paradigma inmunitario, de alguna forma ese sistema o esa maquinaria parece estar fallando o parece estar deviniendo en otra cosa, ¿no? Ya no se trata tanto del sacrificio que asegura a la comunidad, sino que pareciera más bien que lo único que hay en común en la comunidad política, ¿no? De eso en el norte global, es la ejecución del genocidio, la ejecución del sacrificio. Y lo pienso no solamente por lo que han planteado ustedes, ¿no? De vinculado a Israel-Palestina, sino también, por ejemplo, pensando en lo que pasó hace días en Siria, lo que está pasando en Siria hace días también, donde quienes de un lado de la frontera, ¿no? En Palestina son terroristas islamistas, bueno, aparecen acá en Siria como los luchadores, los freedom fighters, ¿no? Los luchadores por la paz. Y ahí también, otra vez, el norte global está celebrando, ya no en nombre de la vida, sino la destrucción de todos, digamos, las amarras, las viejas amarras, digamos, del sistema soberano. Un poco por ahí me dejaron pensando ustedes. No sé quién quiere ir primero. Sí, quizás podemos entrar por la noción de lo humano. Yo creo que ahí hay una cuestión que podríamos pensar. Bueno, en el sentido que yo pienso que el amigo Hayek, digamos, que fue, que fue tan amigo de Pinochet acá en Chile y que está siendo tan amigo de Milei, digamos, en Argentina, tiene algo sobre lo cual quizás podríamos problematizar, ¿no? Yo creo que Hayek podría considerarse como el Hegel de la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? En el siguiente sentido, en el sentido de que la operación que hizo Hegel a finales del 19, perdón, a finales del 18, principios del 19, fue justamente terminar identificando, ¿no?, a Dios con la historia, ¿ya? Lo humano se identifica con Dios, en el sentido que de alguna manera consuma el paradigma de la encarnación, ¿cierto?, bajo la figura de la dialéctica, ¿no?, hegeliana. Uno podría decir que el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX sobre todo, es el intento de secularizar ese paradigma, ya no bajo la identificación de lo humano con Dios, sino con la identificación de lo humano con la historia, ¿no? En la historia lo que pasa a ser, ¿no?, una prerrogativa fundamental, ¿no? Renan, por ejemplo, ¿no?, la filología, ¿no?, etcétera, ¿no? Y yo creo que en el siglo XX lo que ocurre, particularmente con los neoliberales o ordoliberales, ¿no?, es que lo humano se identifica al capital, hay un tercer desplazamiento, ¿no? Es decir, Dios, historia, capital, que por supuesto es el mismo mecanismo, en el sentido de que es la soberanía total, ¿no?, que en algún minuto está expresada en la figura de Dios, en otro minuto en la figura de la historia, ¿no?, como si la historia tuviera una inteligibilidad total, ¿no? Y finalmente, lo que ocurre en la actualidad es una total identificación del humano con el capital. Y ahí aparece una figura antropológica o medianamente antropológica del neoliberalismo, que es la noción de capital humano. Ya no hablan de los humanos, sino de capital humano, precisamente. O sea, haciendo caso a la identificación radical en que se antropologiza el capital y se capitaliza completamente lo humano, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión sobre la cual habría que pensar en el siguiente sentido, en el sentido de que las humanidades del siglo XIX que dieron lugar a esas epistemes muy particulares, ¿no? Con Dilthey, por ejemplo, y que, por supuesto, ¿no?, en Francia, en Alemania,
fueron totalmente antisemitas, en el caso de Dilthey, ¿no? Unas humanidades completamente antisemitas que solo surgen en virtud de la expulsión del judío, en este caso de Spinoza o de Averroes, digamos, ¿no? Es lo mismo, árabe judío es lo mismo, digamos, en ese contexto. En esa circunstancia, ¿no? Lo que me parece interesante es entender que hay esa antropologización del capital, esa antropologización del capital, ¿no? Hace que nuestras humanidades contemporáneas estén enfrentadas a las humanidades clásicas. Las humanidades clásicas todavía tienen la concepción del hombre y la figura de la historia. Las humanidades, ¿no?, contemporáneas en realidad son ciencias gerenciales, porque son las ciencias gerenciales las que hoy día constituyen mecanismos de subjetivación, ¿no?, es decir, de construcción de la subjetividad orientadas precisamente, ya sin mediación institucional o del Estado, ¿no?, al capital directamente, ¿no? Entonces, aquí yo siempre pienso que, por supuesto, esta es una hipótesis, ¿no? El problema no es, en nuestras universidades, el problema no es la dictadura de el paradigma de las ciencias naturales contra las humanidades. Eso fue durante el siglo XIX, ¿no?, y principio del XX. Lo que resulta decisivo hoy día y que muestra la crisis de las humanidades es que las humanidades no ha podido, como justamente tomando el comentario que decía Silvana, ¿no?, no ha podido desprenderse del capital. Lo humano no ha podido desidentificarse del capital. Y por esa razón, las humanidades, ¿no?, aparecen como como las ciencias gerenciales en la actualidad, ¿no? Entonces, tenemos las humanidades que se cultivan en las facultades de humanidades, que a nadie le importan verdaderamente, ¿no? Y cada vez se recortan más fondos, eso pasa en todos lados, ¿no? En CONICET, en Estados Unidos, en Chile, ¿para qué decir?, ¿no? Se cortan más fondos porque básicamente la idea es que esas humanidades del siglo XIX quedan como suntuarias, como un pequeño currículum, digamos, que permita una cierta cultura para una formación muy precaria, pero donde verdaderamente se está jugando la subjetivación de la época contemporánea es en las ciencias gerenciales, que están articulando ese mecanismo de subjetividad desde precisamente la identificación plena con el capital. Entonces, bueno, es un poco largo el comentario, pero solo quería plantearlo de esa manera, en el sentido de que, claro, la pregunta entonces, ¿no?, es cómo pensar eso humano, ¿no?, ya no como aquello que despliega la obra del capital, como en otro momento desplegaba la obra de Dios, ¿no?, el caso hegeliano, sino de qué manera interrumpe esa lógica del capital. Y probablemente lo que llamamos humano, y en ese sentido probablemente tenemos una coincidencia con Silvana y sobre todo con Lacan, ¿no? Que justamente el momento de interrupción es el momento en que aparece algo así como un sujeto, algo así como un humano, que ya no es inscribible al interior de la lógica, ¿no?, del continuo histórico, diría Benjamin, ¿no?, del capital, ¿no? Entonces, probablemente ahí hay una discusión que me parece que en general mis colegas sobre el tema de las humanidades, es difícil pesquisar esa cuestión, ¿no? Porque en general siempre está ese cliché académico, pero que no se ve como si fuera académico, de que el problema de las humanidades es que no son rentables o de que están bajo la dictadura de las ciencias naturales. Y en realidad no es así, ¿no? En realidad me parece que las humanidades clásicas que se cultivan en el XIX, hoy día, y que fueron, por supuesto, el armatoste colonial de las universidades europeas, ¿no?, por supuesto, ¿no?, orientalistas, etcétera, ¿no?, hoy día están en desuso, ¿no?, y aparece su versión neocolonial bajo las ciencias gerenciales, ¿no?, o versiones, ¿no?, de esas mismas humanidades incorporadas a un aparato gerencial, donde el propio vocabulario de la universidad estatal, por ejemplo, y el caso chileno es emblemático en ese sentido, ha mutado sustantivamente como un vocabulario estrictamente económico, ¿no? Un vocabulario del capital. O sea, ya no se habla de cursos, se habla de crédito, ¿no? Digamos, o sea, hay una serie de otras, ya no se habla de
credibilidad o legitimidad de la institución, sino de justamente de acreditación de la institución, ¿no? En fin, o sea, todo ese armatoste neoliberal, ¿no? No es simplemente neoliberal, sino que es una identificación antropológica entre lo humano y el capital, y me parece que la nueva fase colonial se asienta precisamente en esa figura, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando vemos a Israel, no estamos viendo simplemente a un Estado, digamos, que quiere algo así como construir asentamientos porque es un bien público o algo así, sino que porque hay inmobiliarias y hay un capital desplegado ahí, ¿no? Lo humano está completamente identificado en ese sentido con el capital, ¿no? Bueno, eso se me ocurre como... ¿Yo puedo? Sí, siguiendo con lo tuyo, estoy más que de acuerdo. Y tiene que ver, bueno, vuelvo a hacer digamos, a recordar el título de la obra grande de Anders, que es La obsolescencia del hombre, donde justamente muestra que todo esto era un eufemismo. Lo que dice es las ciencias gerenciales tienen una parte policial también. Eso yo diría que también son ciencias policiales, porque se nota mucho también en los movimientos que están pasando en nuestras facultades, por ejemplo, las más emblemáticas, que son ciencias políticas o filosofía, que los movimientos muchas veces de protesta que toman la facultad tienen reclamos policiales. O sea, yo lo que digo es, el día que nosotros reabramos, lo dije la otra vez, ¿no? Filosofía y letras, se va a hacer la Facultad de Ciencias Policiales. Porque ¿para qué estudian? O están todos reprobados, porque ¿para qué estudian a Foucault si después piden cámaras? ¿No? Y así todo, estudian a Freire, pero reproducen el discurso del opresor y así con todo, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar de los que estudian a Girard y reproducen la cuestión sacrificial, ¿no? Tenemos ahí quienes toman como receta y al pie de la letra a los filósofos más críticos. Y lo habíamos visto también, vuelvo a la película El Laboratorio, cuando Yotam Feldman entrevista a Shimon Nabé, que es un militar que se inscribió en arquitectura, en antropología y en filosofía, y aplica 1000 mesetas para la contrainsurgencia, ¿no? Pero para concretamente traerlo al presente. Entonces, sí, yo creo que también es una cuestión policial y militar que está dentro de las humanidades ahora. La cuestión de la soberanía que decías me parece crucial como un tema teológico-político así clarísimo, por lo menos en el Estado de Israel. O sea, eso lo muestra Amnon Raz Krakowski, el historiador, en su libro Exilio y Soberanía. O sea, haberle robado al soberano es Ribon Olam, ¿no? El soberano del mundo que es Dios. Eso no tiene traducción a la política secular. Y secularizar esa soberanía de Dios es lo que provoca muerte, lo que hace toda una organización de muerte. Y lo otro que también quería destacar cuando hablas de lo del neoliberalismo y los derechos humanos, es también nuestro lenguaje desde hace mucho, el siglo XX también. En la economía se habla de persona moral cuando son compañías, ¿no? Nosotros somos personas físicas, pero los morales son las compañías y esas personas morales son sujetos de derecho, ¿no? Y son mucho más sujetos de derecho que las personas físicas. Entonces ahí hay también toda una... Es la corrupción de lo mejor que se hace lo peor. Lo que pasa es que lo mejor nunca fue mejor, porque vino mal parido, ¿no? Desde el principio fue profundamente racista esa definición del humano, orientalista, que es otra forma de decir racista, ¿no? Entonces, a mí me parece que había algo que venía mal
desde el inicio. Entonces, bueno, esto es un momento crítico, pero para mí también tiene su parte de luz, que es la que al ponerse en evidencia que esto ya no convence a nadie, que lo pueden seguir vociferando los medios hegemónicos y ciertos personajes de poder que son una minoría, claramente una minoría. Esto yo creo que sí va a llevar a un cambio muy importante. O sea, ahora, Trump en el norte del continente y Milei en el sur, realmente es para aplastar, ¿no? Toda la corriente migratoria de refugiados, porque no son migrantes, son refugiados, o sea, gente a la que le sacaron la tierra debajo de los pies. Entonces, todo esto, estamos viviendo un momento crítico, sin duda, pero yo creo que algo se puede llegar a mover violentamente como se mueve la capa tectónica, pero algo que no sea lo que está frotándose la mano Netanyahu ahora con lo de Siria, porque bajó del Golán, pero para el lado equivocado. Yo pensé que iba a bajar del Golán para devolverlo, no para seguir adelante. Pero estamos, digamos, toda esta idea ahora sí de falseamiento del texto bíblico, porque fíjense que cuando es la promesa Abraham, tanto que se llenan la boca con la promesa Abraham, y algunos hablan desde el río, ¿sí? Desde el Éufrates hasta el Nilo, ¿no? Que es a lo que está apuntando ahora Netanyahu, efectivamente, al haber bajado para ese lado, y con Siria realmente está apuntando a eso. Hay que acordarse que cuando Dios le promete a Abraham todavía no lo tenía a Isaac de hijo. La única semilla que iba a heredar era Ismael, ¿no? Entonces hay algo ahí también que no se sostiene y que, bueno, estamos viviendo un momento de una violencia terrible, como suelen ser cuando está terminando digamos, un aparato muy grande, se está derrumbando, se está autodestruyendo y es profundamente violento. Eso lo dice Ilan Pappé también, ¿no? Sobre el sionismo, es el fin del sionismo lo que estamos viendo ahora. Pero es claro, se está llevando todo entre las patas, ¿no? Pero es un proceso de autodestrucción y destrucción de todo lo de alrededor muy grande, muy peligroso. Y mal hacemos si en las humanidades los apoyamos y si en las universidades los apoyamos. Perdón. Ya. Bueno, me alegra, celebro que, digo, que este ejercicio, esta invitación a pensar críticamente una cuestión, por suerte y naturalmente haya derivado hacia una crítica de nuestro propio lenguaje, ¿no? El propio lenguaje que nosotros utilizamos en nuestras prácticas universitarias, académicas, cómo nos nombramos, cómo nombramos quiénes somos, lo que hacemos, lo que decimos. Pensaba, bueno, Rodrigo habló de crédito y de créditos académicos. Hace poco estuve, bueno, en unos encuentros, digamos, que tenían que ver con eso, con la discusión del sistema de créditos argentinos, y yo no podía dejar de recordar, seguramente ustedes lo tienen presente, una anécdota que siempre cuenta Gamben en varios textos de David Flussner, ¿no? Que es un investigador sobre la ciencia de las religiones, que venía bueno, trabajando sobre el término pistis, ¿no? El término fe, en el Nuevo Testamento, ¿no? Y resulta que estaba paseando por Atenas, y en Atenas empezó a ver varios carteles que decían trapesos tes pistios. Entonces se sorprende que el término, digamos que el término de su obsesión filológica, filosófica, bueno, aparezca en carteles. Y resulta que se encontraba frente a un banco de crédito comercial, ¿no? Entonces el término fe era, bueno, eso, banco de crédito comercial. Y entonces, bueno, y yo no pude dejar de pensar en esa anécdota en la que refería a Gamben mientras discutíamos sobre los créditos académicos, porque por una parte es cierto, ¿no? Se oikonomiza el lenguaje de la universidad, pero se oikonomiza porque justamente ese es el proceso de la oikonomización, que es el desprendimiento de su esencia o de toda teología, en el sentido que deviene mera gestión, y se separa, digamos, de cualquier problema ético-político, ¿no? Entonces, bueno,
eso me parece que permite, bueno, acompañar, digamos, ese giro que marcó Rodrigo, ¿no? Del devenir, nuestro devenir capital, ¿no? Como el capital ocupa el término de Dios, pero en realidad siempre estamos pensando en estos términos o económicos, y nos aparece, digamos, una figura espectral. Bueno, cualquier figura ética aparece como una figura espectral. Así que, bueno, me parece que un poco la cuestión, no sé si quieren cerrar, digamos, por este lado, que vean ustedes con respecto a los modos gerenciales de la subjetivación y el momento de interrupción en el que aparecen los sujetos. Bueno, quizá ahí podemos pensar en estos paradigmas gerenciales del capital siempre producen un sujeto que es un mero sujeto productivo, ¿no? Un sujeto económico, y en realidad, si para pensar un sujeto no gerenciado o no economizado, bueno, quizás deberíamos salirnos de las márgenes o desbordar el paradigma de lo humano o de lo humanitario. Si quieres, hablo yo, Rodrigo, y tú cierras, que eres mucho más lúcido que yo, ¿sí? No, por favor, dale tú. Tenía el micrófono cerrado. Claro. En buena hora. No. Mira, a mí, dos cosas. Por un lado, eso que decís del paradigma productivo, me parece hace rato que lo venimos viendo, con el tema de la vejez y de la infancia también, ¿no? Son los seres improductivos, las clases pasivas, son los niños y los adultos mayores, ¿no? Y la intolerancia con los adultos mayores. Pienso ahora en la Argentina, realmente, lo que está pasando, que son como seres del pasado, ¿no? Humanos del pasado, ya no son humanos porque no son productivos, ¿no? Y los niños se les tolera esa baja humanidad, esa baja productividad, porque lo serán en el futuro, ¿no? Pero hay un adultocentrismo muy ciego, muy plano y aplanador, ¿no? Que venimos constatando hace muchísimo, yo creo que cuando empezó el auge del neoliberalismo, al final de los 90, a todos nos saltó, ¿no? Lo que estaba pasando con los viejos y con los niños, ¿no? Y bueno, vienen bien a cuenta acá las lecturas de Norbert Elias, de La soledad de los moribundos, hay tantas cosas para volver a leer, ¿no? Y tantas historias sociales de la vejez también para visitar y ver cómo en otros lados del mundo es muy distinto, ¿no? Cómo este paradigma es muy minoritario también, es hegemónico pero minoritario. Y lo otro que yo quisiera decir es lo de acá en la UNAM, cuando se discutió el tema del boicot en el Consejo Universitario, salieron a hablar de cultura de paz. Y la cultura de paz yo creo que también no es algo que hay que desecharlo, no es que tirar al bebé con el agua y la tina, pero cultura de paz no es mantenimiento de statu quo. Cultura de paz es mostrar las desigualdades, la tolerancia represiva, todas aquellas cosas que Marcuse también nos marcó, ¿no? En su momento. Y entonces sí hay una tarea para las humanidades ahora, para no ser mero adorno o objeto suntuario, como decía Rodrigo, que es la de, yo lo califico de utópico, ¿no? Utópico no en el sentido de fantasioso, porque fantasioso es el capitalismo que se cree realista, digamos, toda esta industria bélica es profundamente fantasiosa. Es utópico en el sentido que tiene un elemento crítico, un motor crítico, que es fundamental para plantear salidas, para ese deber de imaginar que tenemos, de ponernos a la altura, y vuelvo a Anders, cuando dice que nuestra imaginación no está a la altura de nuestra capacidad de producir. Bueno, hay que revertir eso, urgentemente. Y eso lo debemos hacer nosotros desde la humanidad y desde una verdadera cultura de paz, que es la que trae los problemas, la que
digamos, es profundamente crítica. Y no esta que pretende que llevémonos todo bien, no hablemos más en la universidad del tema, porque se hieren susceptibilidades. A ver, Federico y yo somos judíos, a ninguno de los dos, estoy segura, nos ofende que se defienda la vida de nadie. Y a ningún judío debería ofenderle que se defienda la vida de nadie. Entonces, me parece que quienes no quieren herir susceptibilidades tienen bastante pereza mental y moral, sobre todo. Y la pereza moral se paga muy caro en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que es un deber nuestro en las universidades poner esto, y somos nosotros en nuestras facultades, ¿no?, los que tenemos esa tarea. Gracias. Sí, no, genial. Yo solamente retomo lo que plantea Silvana ahora, ¿no? La primera cuestión es que efectivamente los modos gerenciales de subjetivación hoy día son completamente idénticos a la guerra, en el fondo. No hay una distinción, digámoslo así, entre biopolítica, necropolítica, sino que ya toda biopolítica es necropolítica y todo modelo gerencial de subjetivación es también un modelo esencialmente bélico, y eso no es una anomalía al modelo, sino que es precisamente su propia estructura, en la medida en que ese modelo está hecho para ganar, ¿no?, para conquistar, para ser exitoso, ¿no? Entonces es un modelo bélico, digamos, ¿no? Y la segunda cuestión que me parece importante también, ¿no?, es las humanidades. Yo suscribo completamente lo que dice Silvana, en la medida en que lo que pensamos que son las humanidades, en rigor, no es otra cosa que escritura, ¿no?, en el sentido derridiano de la palabra, ¿no? Escritura, es decir, campos de singularidad, ¿no?, intensidades singulares, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo que ha sucedido en los campus universitarios, ¿no?, en Estados Unidos, digamos, sobre todo cuando fueron los acampes, ¿no?, es que se introdujo una escritura que era insoportable a la dominación de los donors y del aparataje universitario norteamericano, que era el vocabulario palestino, por decirlo de alguna manera. El vocabulario palestino, que no es un alfabeto sistemático, no es un diccionario, pero es una escritura, ¿no? O sea, un devenir menor, diría Deleuze. Podríamos pensarlo de esa manera también, ¿no? Entonces, yo diría que la humanidad en ese sentido, en tanto escritura, absolutamente son las que pueden abrir un campo crítico que hoy día resulta absolutamente clave, pero que no hay que olvidar, ¿cierto?, que es un lugar riesgoso. O sea, como lo fue siempre también en la antigua Grecia, ¿no? Un lugar parresiástico, un lugar riesgoso, un lugar en el que está, por ejemplo, en la coyuntura palestina, está en juego no solamente tu vida, sino que eventualmente, ¿no?, tu puesto de trabajo, tu reputación, en fin, ¿no? O sea, hay una serie de niveles, por decirlo de alguna manera, que están jugándose en distintas partes del mundo de distintas maneras, con distintas intensidades, pero el riesgo está, y el riesgo tiene que ver precisamente con el intento de conjurar definitivamente la escritura, ¿no?, en el campo universitario. Y termino con este último comentario, ¿no? Las universidades occidentales, en rigor, me parece a mí discutible, pero digamos, se armaron imperialmente siempre, ¿no? Pero esa contextura imperial que las constituyó también coexistió con una irrupción escritural que siempre estuvo como punto de fuga, por así decirlo, al interior de sus propias instituciones. O sea, la misma Universidad de París, con la cuestión de los averroístas, que eran la pesadilla de la cosa, ¿no? En fin, o sea, hay una serie de ejemplos a nivel histórico donde las universidades son aparatajes inmunitarios, pero al mismo tiempo son aparatajes que no pueden cerrarse completamente al devenir de la escritura, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que no hay que perder de vista, por un lado, que la censura y la represión universitaria actual es constitutiva de su propio aparato, digamos. Pero por otro lado, eso no es lo único que define el aparato universitario, ¿no? También está la dimensión escritural y está, por así decirlo, ese exterior, ese afuera,
que le irrumpe intempestivamente al aparataje universitario y la conmociona, ¿no? De vez en cuando. Entonces, lo mismo pensaría respecto de las humanidades en ese sentido, ¿no? Como pienso que las humanidades tendrían que instalarse, ¿no? No sería otra cosa que una escritura, ¿no? Una escritura infinita, y una escritura que pone en juego un erotismo político, ¿no? Que me parece que, entre otras cosas, es lo que de alguna manera también está presente en un cierto estudiantado neoliberalizado por las universidades. En Chile eso lo hemos vivido bastante fuerte, ¿eh? La idea de que no solamente el estudiantado, por supuesto, el cuerpo docente en general, que carece completamente de pasión, porque la pasión ha sido domesticada, ¿no? Por el propio sistema universitario, gerencial, digamos, ¿no? Pero me parece que ahí la cuestión de la escritura es justamente la irrupción de ese erotismo, que de algún modo es la textura sobre la que está hecha el mundo en común, en el fondo, ¿no? Ese me parece que es el punto para mí, ¿no? Bueno, maravilloso. Creo que podemos cerrar acá. Me parece que, bueno, estoy sintiendo cómo irrumpe mi subjetividad, deshilachando los cordeles gerenciales. Y bueno, estoy muy agradecido porque han participado, porque han aportado, porque han pensado, porque han escrito, ¿no? En el sentido que contaba recién Rodrigo, han escrito y han irrumpido e interrumpido continuum. Así que bueno, eso. No, gracias. Y gracias Sí. a ti y a Silvana, como siempre. No, gracias a ustedes. Y a nuestro compañero que está ahí detrás de la bambalina. Así es. Sí. Un abrazo grande, que estén muy bien. Les dejo un abrazo. Hasta pronto. Y bueno, y a ver, que venga otro horizonte urgente. Sí. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao.